Gracia y paz del que era, del que es y del que ha de volver. Amén. Los versículos del Evangelio que leímos son como el preludio, como la obertura, como la presentación de los temas que que el compositor desarrolla posteriormente en una sinfonía, como una especie de introducción a lo que el evangelista Juan quiere transmitir en la totalidad de su obra. Ahora, cuando se escribe este evangelio, por ahí por finales del siglo I, en las comunidades de ahí, del mundo mediterráneo, ¿cierto? Imperio romano, pensamiento grecolatino, muchas ideas habían empezado a ensombrecer, de cierto modo, el mensaje de Cristo tal como había sido enseñado originalmente por el mismo Jesús y por sus primeros discípulos, los apóstoles, ¿cierto? Sobre todo los 12 más conocidos. ¿Y por qué uno dice, por qué sabemos esto o por qué creemos esto? Que había sido ensombrecido, porque justamente aún había voces que lo recordaban. Se dice que este mismo escritor Juan pudo haber sido el apóstol Juan, que murió de muy avanzada edad, o un discípulo directo del apóstol Juan, entre otras teorías que hay respecto de quién lo escribió. Lo cierto es que este autor, con preocupación, ve que se está perdiendo el recuerdo de la fe en el verdadero Jesús, en ese que vivió en el mundo, que caminó por los parajes de Palestina. Y necesita escribirlo, pero como retomando lo que para él es el aspecto central del ministerio de Jesús, según escribe, dividido en dos grandes columnas. Jesús, Hijo de Dios, que es Dios, pero Jesús, que también vino al mundo y vivió como una persona como cada uno de nosotros los que estamos aquí. Eso era lo central, al lado de otras ideas que se enfocaban más en cuestiones accesorias, ¿ya? Influenciadas por otras corrientes de pensamiento que surgían ahí, se enfrascaban más en la divinidad, tal vez, en una lejanía del Señor respecto del ser humano en base a su misma humanidad, pero por otra parte había otros que lo veían como un simple ser humano, como un hombre muy destacado, una especie de héroe, hasta como un revolucionario de su tiempo, revolucionario político, ya lo veían así. Ni una ni otra perspectiva abarca completamente lo que fue Jesús. Y entonces Juan comienza diciendo: al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios. Y después agrega: todo existió por medio de ella. Parte remarcando la divinidad de Dios. Perdón. ¿Qué significa para mí? ¿Qué significa para ustedes? ¿Qué significa un Jesús divino para ustedes? ¿Qué entendemos cuando vemos que ese hombre al mismo tiempo se dice que es Dios? ¿Cuál es nuestra comprensión de lo divino? ¿Qué es lo que abarca? ¿Qué me pasa a mí con eso? No se olviden de lo que están pensando en este momento respecto de la respuesta a esta pregunta. Lo cierto es que para Juan, hablar de la divinidad de Jesús, podríamos decirlo del siguiente modo, como una pista,
Para Juan, hablar de la divinidad de Jesús no es una simple metáfora o una figura literaria para dar fuerza a una idea que él busca transmitir. Tampoco para engrandecer a este personaje Jesús, ¿cierto? Como se estila en las obras literarias, ¿cierto? A los personajes grandiosos, heroicos, siempre se les da un hálito de divinidad o características que los ubican por sobre el común de los mortales. No es eso para Juan. Parece ser que la divinidad de Jesús no es sino el motor de su acción. Jesús es divino, Jesús es Dios, y porque es Dios se mueve su acción en el mundo. La reconciliación del ser humano con Dios, la redención, etc. ¿Acaso podrá el ser humano redimirse a sí mismo? ¿Podrá salvarse a sí mismo el ser humano? ¿Cambiar su realidad plena? Muchos dicen hoy en día, querer es poder. ¿Creemos realmente que querer es poder? Pensemos en muchas cosas que quisiéramos y no podemos. Sí, es cierto, hay muchas cosas que están al alcance de nuestra mano y la voluntad nuestra o la capacidad que tenemos de esforzarnos nos hace conseguir algunas cosas, ¿cierto? Y está muy bien que sea así. Pero tal vez podríamos dividirlo al menos en dos naturalezas de eso que conseguimos. Una tal vez de tipo 1, más superficial, de las cosas que efectivamente están al alcance, que queremos y las conseguimos, que están al alcance de nuestras manos, pero tal vez hay otras que les podríamos bien llamar de tipo 2, que son más complejas o más trascendentes, que dependen de una multiplicidad de factores, de condiciones, y que definitivamente no están al alcance de nuestras manos. No sé, creo que tal vez estaremos de acuerdo en esa idea. Bueno, la redención es una de ellas. Ciertamente no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y dice el versículo 3. Creo que aquí hay un puente que nos hace entender esto que Juan quiere decir y instalar esta idea de esta presentación de Jesús como divino. Dice, todo existió por medio de la palabra, el Señor. O sea, todo existió por medio de Dios. Significa que Dios es creador de todo. Lo confesamos, ¿cierto? Siempre creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Pero no es solo creador del cielo y de la tierra, no es solo creador tal vez de lo concreto, de lo que vemos, de lo que podemos calificar como más o menos objetivo, ¿cierto? Lo palpable. Dios también es creador de realidades y también modifica esas realidades, las interviene en la existencia humana y convierte al hombre y a la mujer. ¿Puede el ser humano salvarse entonces a sí mismo? Solo Jesús Dios nos salva, nos convierte, nos transforma. Eso por una parte. Sin embargo, lo siguiente que el apóstol, o que el evangelista quiere transmitir es, podríamos decir, el tema central de su obra, la humanidad del Señor. Y eso era justamente lo que más estaba en riesgo en el tiempo que él escribe. Se desapegaba la humanidad de Jesús de su ser y de su mensaje. ¿Por qué esto es trágico para esos primeros cristianos? Porque para ellos, recordemos, muchos de ellos habían sido, muy pocos de ellos todavía quedaban vivos, habían sido testigos de la vida terrenal de Jesús.
Pero más de algunos de ellos, sus maestros, sus padres, sus abuelos habían sido esos testigos. Ponemos nosotros en duda los testimonios a veces de nuestros antepasados directos respecto del pasado, de la historia familiar, de las épicas que muchas veces se levantan. No, es que el abuelo llegó aquí al país sin nada y con esfuerzo, con trabajo, salió adelante y nosotros ahora hemos sido bendecidos gracias a que nuestros abuelos, nuestros padres se esforzaron. ¿Ponemos en duda esas historias? Al parecer no. Así también pasaba con ellos. Pues la encarnación de Jesús no era sino la expresión plena de la naturaleza humana de Jesús y en concreto lo que para ellos significaba que Jesús para ellos fue alguien que caminó junto a sus padres, sus abuelos, les predicó. Sus abuelos escucharon a Jesús decir, bienaventurados los pobres en espíritu, etcétera, etcétera. Sus abuelos seguramente comieron ese pan multiplicado con 4.999 personas más. Entonces eso no podía cambiarse, eso había existido. Es como si mañana nos dijeran, no, es que mi abuelo, el que llegó aquí, el que se esforzó, en realidad no fue tan así. No sé, como que tratan de mitologizar la historia familiar, ¿cierto? No, en concreto, porque en el caso de estos cristianos, porque Jesús, dicho en términos coloquiales, ¿por qué era tan importante esto de la humanidad? Porque Jesús se puso en los zapatos de ellos mismos. Podríamos decirlo al revés incluso. Jesús, al ponerse en los zapatos de ellos, demostró su plena humanidad. También se afligía, también lloraba, también lo pasaba mal. Tanto como nosotros, o quizás quizás peor que nosotros. Tal vez Jesús fue más humano incluso que nosotros mismos. Él sufrió, yo creo, mucho más de lo que cada uno de nosotros tal vez ha sufrido en la vida. No sé, pienso yo. Yo no creo que yo haya sufrido más de lo que Jesús sufrió. No me han despreciado mis personas cercanas, no me han cerrado las puertas, los que me felicitaban un día al otro no estaban pidiendo que me maten o que me echen de mi trabajo o de uno u otro lugar. Entonces, este recuerdo debía ser preservado limpiamente porque reflejaba al verdadero Jesús. ¿Por qué lo reflejaba? Perdón. Hermanos y hermanas, esto refleja, la humanidad de Jesús lo refleja en toda su plenitud, porque la venida de Cristo al mundo no es sino su irrupción en la historia humana. Es su irrupción en mi vida, en nuestra vida. En este sentido podemos entender el versículo lema, que también era parte del Evangelio leído. Se hizo carne y habitó entre nosotros. En otras traducciones de la Biblia, al revés, en los lenguajes originales, esta palabra habitar remite a hacer tienda de campaña, como hacer morada en ese sentido. Es muy interesante porque miren el sentido que abre. Para los primeros cristianos que eran judíos cristianos, todo esto remitía a la historia de la travesía por el desierto, con toda la carga simbólica que eso remite, y eso es lo que terminaba significando Jesús para ellos, esa compañía en el desierto, esa provisión, todo eso que nos permite sacudirnos de lo que nos carga y no nos deja avanzar. Por eso es que ese recuerdo permaneció y no podía ser manchado. En este sentido es que Él habitó entre ellos, habitó como uno más en el desierto. Así también es con nosotros hoy. Dios quiere participar plenamente en mi historia, en tu historia. Jesús comparte su historia y su vida con nosotros.
Por eso es que nuestra fe es más que simples ideas o formulaciones teológicas, filosóficas. No, se origina y se mantiene en un hecho concreto, en un acontecimiento concreto de la historia del mundo, en la vida y obra de un hombre, de un ser humano, que en su caminar nos reveló y nos sigue revelando al Padre, Dios, en toda su plenitud. Y en qué sentido también quiere participar plenamente de mi historia, de nuestra historia, en que Él nos ha trazado un camino también a nosotros. Entonces yo ahora pregunto, visto así, ya tal vez tenemos nuestra respuesta de qué significa, qué viene a nuestra mente cuando pensamos en un Jesús divino. ¿Cómo relaciono eso con lo que ahora viene a mi mente si pienso en un Jesús humano, en este sentido, que habita entre nosotros? Puedo compartir lo que pienso yo. La obra divina como motor de la existencia humana, en relación con la obra humana motivada por esa acción divina, no es sino el reflejo del compromiso de Dios con su creación. En este caso, con la joya de su creación, con la cereza de la torta de su creación, que es la humanidad. Y la Navidad nos invita a celebrar este compromiso del Señor con la historia humana. No con cualquier historia humana, sino con lo más insignificante de nuestra historia. Hoy nosotros consideramos algo muy lindo y romantizamos tal vez esto del pesebre y la Virgen María y José, ¿cierto?, en ese lugar. Pero el Señor nació en el último lugar donde alguien podría haber nacido en aquella época, en un lugar inmundo, en un lugar corrompido. Es el sello de su compromiso con la humanidad, con lo más insignificante de ella. Nada intimidó a ese Jesús, ni su historia de vida, sus orígenes, ni que el rey lo haya querido perseguir, ni que los suyos, su pueblo, sus hermanos, no lo hayan recibido. Nada de eso lo intimidó. No le intimidó que el mismo poder, el poder más importante del mundo de su época, el poder romano, se haya ido contra él, ni el poder religioso de su misma fe, de su comunidad judía. No le intimidó que todo conspiró contra él, nada, sino que su luz fue más fuerte que todas las sombras. Por eso es que también siempre contraponemos esto de la luz y las tinieblas, la vida y la muerte, porque eso fue más fuerte en Jesús, como la afirmación de su existencia trascendió a toda negación. Hermanos y hermanas, yo les invito a que entendamos así el sentido de la Navidad, como esa irrupción del Señor en nuestra historia, no como una invasión, sino como el reflejo de su compromiso con nosotros, la joya de su creación. Que el Señor bendiga en nosotros su palabra y que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.